Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a un nuevo episodio del Cafecito Financiero. Recuerda que el Cafecito Financiero es traído por la oficina de Creciendo, la oficina de consultoría patrimonial, y es un gusto que estés aquí. El día de hoy platicaremos de un tema súper interesante que no te lo puedes perder. Tú y tu pareja, tu esposa, no se lo pueden perder. Necesitas poner atención sobre esto. Y recuerda que en el Cafecito Financiero estaremos platicando sobre información, sobre algunas anécdotas, algunos hábitos financieros que nos van a permitir ser conscientes y cuando venga una decisión importante para tomar, tú ya estés listo, preparado y consciente para tomar la mejor decisión. ¿Estás listo? Comenzamos. Y el día de hoy la verdad es que aquí en el Cafecito Financiero estamos de manteles largos porque tenemos una visita de un rockstar en el sector inmobiliario y la verdad es que estamos súper contentos de que nos acompañe el día de hoy nuestro estimado Valois, que es consejero del grupo, y te voy a platicar un poquito más de él, pero súper bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Muy contento de estar con ustedes, gracias por la invitación, siempre es un honor y un placer estar por acá. El honor es nuestro porque déjame te platico que Valois, nos va a platicar un poquito de a qué se dedica y por qué tanto experiencia en el sector inmobiliario, pero te voy a platicar la importancia de tener un buen consejero. Una vez escuché una anécdota, amigo, que decía alguien, no, es que ir a talleres, ir a cursos es muy caro. Y le contestó la persona que estaba inscribiéndolo, intenta realizar tu vida o tu proyecto sin un consejero o sin talleres o sin la información y verás qué costo tan alto. Y es por eso que en Creciendo nosotros consideramos súper importante, una pieza clave, el tener un buen consejero, un grupo de consejeros. Y bueno, nuestro estimado Valois, que es el invitado estrella del día de hoy, es consejero de varias empresas, de varios grupos y nos va a platicar por qué y cómo se desarrolló en este mercado. Adelante, amigo. Encantado, bienvenido. Gracias, Nidia, nuevamente. La verdad es que el conocimiento es poder y eso lo sabemos todos, ¿no? Yo comencé en 2008, tema de análisis, consultoría inmobiliaria, específicamente, hace ya más de 17 años aproximadamente. Y curiosamente en 2008 fue la crisis financiera hipotecaria a nivel mundial, ¿no? Todos decían, bueno, pero ¿por qué inician un proyecto de consultoría inmobiliaria en 2008 en plena pandemia, en la que locura? Sabíamos que venía toda una crisis, ¿no? Precisamente porque necesitábamos información. Ese fue uno de los motivos importantes. Y en aquel entonces creé un área de consultoría en México, específicamente estudios de mercado, y me tocó generar un reporte de lo que era la vivienda en Ciudad de México, cuántos proyectos había, cómo se vendían los proyectos en ese momento, y encontramos un dato muy interesante. En 2008, a finales, en plena crisis, había más de 1,000 proyectos desarrollándose en la Ciudad de México. Se vendían alrededor de 4,000 departamentos cada trimestre. Interesante porque al año siguiente, toda una dinámica, pero al año siguiente, 2009, algunos lo recordarán. ¿Cómo le fue en el H1, N1, sí. Primer pandemia que me toca vivir de primera instancia, mano. De primera mano, caen las ventas de forma impresionante, 50%. De 4,000 bajan a 2,000 ventas cada trimestre. De 1,000 proyectos que había en 2008, se cayeron alrededor de 450. Fue un dato que no quisimos dar, la verdad. Convenía dar. No convenía, era una noticia pésima para el mercado inmobiliario, pero esos eran los datos, ¿sí? Entonces, ahí fue donde yo comienzo a analizar el mercado y la verdad es que es un tema muy vivo, muy dinámico, porque constantemente está cambiando, ¿no? Entonces, enfrentarse a un reto que tiene esa vida, ¿no? esa dinámica, me generó mucho interés. Y a partir de ahí empecé a analizarlo. En ese momento estaba en una empresa que se llama Tinsa, una empresa española en su momento, y llegué a ser director para estudios de mercado en México, Perú y Colombia, ¿no? ¿Qué es un estudio de mercado para la gente que no está muy familiarizada con este término? El estudio de mercado tiene que ver con el análisis de la competencia a la que tú te vas a enfrentar, ¿sí?, para desarrollar un proyecto. Si tú estás pensando en invertir en un proyecto de vivienda, el estudio de mercado tiene que decirle al desarrollador cuántos proyectos hay alrededor, en qué precio se venden, cuántos se están vendiendo, para identificar si hay una oportunidad o ya el mercado está saturado. Que al día de hoy de pronto empezamos a encontrar
mercados ya saturados. Saturadones, ¿verdad? Porque todo el mundo empieza a repetir el mismo proyecto, el mismo tipo de departamento, el mismo tipo de casa, ¿no? Sí, parecen todos en masa. Exactamente. Entonces, el estudio de mercado te va a dar muchísima información para entender dónde está la oportunidad, cuáles son esos nichos que no se están atendiendo y ahí poder generar una oferta para esa demanda que no está siendo atendida. Una oportunidad, ¿no? Definitivamente. Muy bien, Así es, excelente. sí. ¿Por qué te gustó todo este tema del sector inmobiliario, amigo? Me encantó porque... ¿Por el dinamismo que dices? Por el dinamismo, pero porque no es igual. Okay. Tú puedes pensar en vivienda y tiene una dinámica muy clara, ¿no? Puedes pensar en el sector inmobiliario de parques industriales, que también en México es diferente. Es muy diferente. Te puedes ir al tema turístico, el tema de salud, que en lo personal me parece que hay una gran oportunidad y me fascina, porque además generas un impacto social. México hoy, y eso es un dato que les comparto, hoy requieren 4,500 hospitales. ¿De los cuales? De los cuales... ¿Cuántos tenemos? Bueno, hoy tenemos 4,000 y hacen falta otros 4,500. Okay. O sea, deberíamos estar llegando a una meta de 9,000 hospitales en todo el país. Hoy tenemos 4,000. Y no se ve, la verdad, que venga el proyecto para construir esos 4,500. Ahí es donde el tema privado, como inversionistas, necesitamos generar una estrategia para poder cubrir esa necesidad, esos servicios de salud que son fundamentales. Y ahí otra vez hay una gran oportunidad para el desarrollo inmobiliario, ¿sí? Definitivamente, amigo. Y por ejemplo, para todas las familias que nos escuchan, los papás, mamás que dicen, yo no tengo ni idea de lo que es un estudio de mercado, ¿qué es esto? Y acuérdense, amigos, que nosotros nos han estado preguntando mucho cómo construyo un portafolio de inversión. Por eso es tan importante este episodio, porque uno de los pasteles o de las rebanaditas de esa construcción del portafolio de inversión, de esa diversificación, consideramos de suma importancia lo que es el mercado inmobiliario. ¿Cómo describirías, amigo, el día de hoy la situación actual del país en cuanto a lo inmobiliario? Mira, existen retos, por supuesto, cada día somos un tema mucho más globalizado, existen retos con nuestro vecino del norte, pero al final sigue habiendo muchas oportunidades y yo voy a tocar dos temas. Uno, la población. México sigue siendo un país de muchos jóvenes que necesitan vivienda, que necesitan servicios, que van a la escuela, que necesitan consumir, y eso, nada más revisen un dato bien interesante. En Estados Unidos están cerrando los centros comerciales, en México estamos abriendo centros comerciales. Uno de los más grandes, y por ahí voy a hacer un comercial que me toca ver muy de cerca, es Mítica, es un centro comercial enorme, Ciudad de México, que todo el tiempo está ocupado, la gente comprando. Esa es una dinámica porque tenemos una población muy joven, ¿no? Otro tema importante, el desarrollo turístico en el país. Boom, ¿verdad? Es un boom. Desde el 2022, nada más para que tengan un dato, existen 2 polos donde se está generando la mayor plusvalía. Por supuesto, la Riviera Maya sigue teniendo un crecimiento y una plusvalía por arriba del 10-11% cada año. Y el otro extremo, Baja California Sur, ¿no? Los Cabos, La Paz, toda esta zona, Todos Santos, sigue teniendo un crecimiento y una plusvalía impresionante, ¿no? Oye, amigo, y me impresiona, ahorita que tocas de esos dos, que son mis lugares favoritos, por cierto. Coincido contigo. La verdad. Pero qué impresión, cuánto extranjero está invirtiendo, está encontrando a este nicho que tú dices, oye, algo está pasando en Baja y en Ribera, y los mexicanos estamos como que en otro lado, se nos está yendo el tren, porque de verdad, mucho extranjero que está comprando, está invirtiendo, está viendo de qué manera busca esas oportunidades o consigue esas oportunidades, y el mexicano, ¿qué onda? Nos hace falta más información. Definitivamente. Tristemente yo veo que de pronto nos dejamos llevar por noticias amarillas. Sí, muy amarillistas. Muy amarillistas, y dejamos de ver los datos duros. Más allá de apasionamientos políticos, de otros temas o de otros enfoques, creo que es muy importante ver los datos concretos y específicos, que no los digo yo. Sí, no. Están reportes de BBVA internacionales que dicen, a ver, aquí se está generando la mayor plusvalía. 12%, incluso el último reporte habla de un 18%. ¿De qué parte? En estos 2 polos. Dios mío, yo me había quedado en el 15%. Bueno, ya subió al 18%. Wow. Y esos son reportes que ellos tienen, Bancomer, BBVA, porque ellos tienen un registro de temas hipotecarios, evidentemente, ¿no? Entonces yo los invito a que vean estos datos concretos,
que más allá de otra información que de pronto desvía la atención del público, de los mexicanos, enfoquémonos a ver que sí hay oportunidades. Así y debemos aprovecharlas. ¿Sí? Y ese es el punto, amigo, que a veces nos enfocamos en ver videos o ver contenido, ahora sí que en redes, que la verdad no me saca ningún provecho, ni me deja algo bueno. Y el día de hoy les quiero platicar a las familias que podamos poner atención. Algo se está gestando en lo que es Baja y Riviera Maya. Está habiendo una plusvalía tremenda y, ojo, es el principal destino a nivel Latinoamérica, ¿no? Estaba viendo Riviera Maya y ya hay un nuevo aeropuerto. O sea, algo está pasando y el mexicano se está quejando que el gobierno, que sí tenemos esas situaciones, pero también hay oportunidades. Yo creo que se vale criticar, pero lo más importante es actuar, tomar decisiones y poder avanzar en el patrimonio familiar, que eso creo yo, como familia que somos, nos debe de importar. Definitivamente. Porque eso es lo que heredamos a los hijos y eso es de lo que vamos a vivir como familia, ¿no? Así es, estar consciente de esa generación del patrimonio. Completamente. Amigos, si por ejemplo algún papás o mamás que nos están escuchando y dicen, no, pero yo no tengo las grandes millonadas, porque siempre me dicen, no, Nidia, pero es que yo no tengo los millones. ¿Cómo podría aprovechar esa plusvalía que tú estás platicando? ¿Cómo podría acercarme a esos proyectos inmobiliarios si no cuento con tal patrimonio? Porque a veces tenemos esa idea, ¿no? De que no puedo invertir hasta que no sea millonario. Claro, tocas un punto bien importante. El modelo de negocio en el desarrollo inmobiliario ha cambiado. Uh-huh. No necesariamente tienes que comprar un departamento full como propietario único, porque la realidad es que no lo vas a usar todo el año. Sí, creo que hay estadísticas, ¿no? Que nada más lo usas una vez. Una vez, al principio estarás muy emocionado por tu inversión de un second home o de una segunda vivienda, pero conforme pasa el tiempo, la realidad es que no lo usas. Lo que sí se mantiene es los costos de administración, y todos los gastos que se va desgastando, ¿no? Y se va desgastando. Entonces, mi recomendación es volteen a ver nuevos modelos de negocio. Específicamente mencionaría uno, el fractional, que es compro una fracción de la propiedad y tengo derecho al uso de la propiedad en un X tiempo determinado. Y también aprovecho esa plusvalía, digamos, ¿no? Porque te vas con un grupo ahí al... Sí, por ejemplo, el tema fractional es muy diferente al tiempo compartido. En el fractional eres propietario, puedes heredarlo, puedes venderlo, y ideal es que lo uses, evidentemente. Oye, amigo, pero ¿qué tan seguro es eso del fractional? ¿Qué me podrías decir? A ver, ya ves, con tanta cosa que hay, ¿verdad? ¿Qué podríamos decirle? Un tema bien importante que muchos desconocen. Uh-huh. La ley en México sí permite el tema fractional. Hay que revisar porque hay estados que no lo permiten. Amigo, pero por ejemplo, alguien que no sabe nada de fractional, ¿qué es el fractional? Así en palabras muy sencillas. El fractional es, soy dueño de una propiedad en una fracción. Okay. En una semana, en un mes, soy dueño de esa casa que vale 5 millones de pesos. Yo pagué 500 mil pesos por esa casa de 5, porque soy dueño un mes al año, okay, o una semana, depende cada proyecto, varían ahí los costos, ¿no? Digamos como un pastelito, ¿no? Un pastel que es un departamento, se divide en 12 fracciones, son 10 fracciones, y cada uno participa con algo monetariamente y eres dueño en cierto porcentaje de ese departamento, de esa casa, de lo que sea, del bien inmueble. ¿Qué tan seguro es? Bueno, existen figuras como el fideicomiso en México, máximo, que te da toda la tranquilidad y la confianza, y bueno, creciendo creo que tenemos fideicomisos, entonces el fideicomiso lo que te da mucha certeza, ¿sí? Correcto. Están las reglas muy claras de operación, que ese es un tema importante, que ese sería el reto, ¿sí? Sale un propietario, entra el nuevo propietario. Y dentro del fideicomiso que no puede haber, que lo venden, nada, el fideicomiso es dueño, digamos. Es correcto, y ahí están las reglas muy claras de operación. O administrador. De administración, etcétera, ¿no? Excelente. Pero lo interesante es que eres dueño de una casa que vale 5 o 6 millones de pesos,
por una fracción del costo. Por un pedacito. Eres dueño de un pedazo del pastel, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionas eso, amigo, hace unos meses, unas semanitas fui a un curso, estaba en un curso en Miami, y era de gestión patrimonial, de cómo preparar el portafolio y demás. Y le hicieron una pregunta a una persona que tenía un departamento en Miami Beach, ya te imaginarás el departamento, y le decían, oye, ¿cuánto vale? No, pues qué tanto. Y el mantenimiento, no, pues qué tanto. Y dice, ¿y lo rentas? No, está prohibido. Está prohibido rentarlo por el condominio, ¿no? Y lo pones en Airbnb, está prohibido. Entonces le decía el maestro, el coach, ¿no? Le decía, oye, pues realmente esa propiedad solamente te está dando plusvalía, pero no te está generando absolutamente nada. Y le decía, pues sí, pero es mi propiedad, ¿no? Y decía, pero ¿has escuchado sobre el fractional? Porque realmente sí está padre tener una propiedad que va ganando, ahora sí que plusvalía a través del tiempo, pero también se la está comiendo por el mantenimiento. Tienes que darle vida, ¿no? Y decía, sí, pero es que imagínate que tuvieras un mes en Miami Beach, otro en República Dominicana, otro, no, pues le brillaron los ojitos por la misma cantidad, ¿no? Y como que no tenemos todavía esa mentalidad. No, yo creo que tiene que ver mucho con las generaciones. Sí. Nos educaron a que la casa es mío mía nada más. Sí, definitivamente. Y de ahí viene como que esa esencia, ¿no? Pero las nuevas generaciones de entrada no están en un solo lugar. Pues el nómada digital, que de hecho eso explotó la parte turística, ¿no? Exactamente. El nómada digital dice, a ver, yo quiero estar 3 meses en un lugar, de preferencia de playa, y hay empresas que se dedican a traer nómadas digitales, y están 3 meses, Wi-Fi, internet, todo de primer nivel, y de ahí se van a otro lado, ¿no? Y están todo el tiempo conectados en diferentes lugares, ¿no? Aquí en Jalisco, por ejemplo, lo que es la parte de Ajijic, Chapala, amigo, no me dejarás mentir, cómo vemos la afluencia de extranjeros, septiembre, octubre, noviembre, marzo, está llenísimo de extranjeros, ya abril, mayo, puro mexicano, pero qué impresionante cómo ellos están aprovechando algunas oportunidades y a veces nosotros desconocemos. Amigo, además de la parte turística, ¿qué otra parte interesante en el mercado inmobiliario tú ves en México? Bueno, mencionábamos el sector industrial que nos decías. A mí me han buscado fondos de inversión que me dicen, por favor, ayúdanos a comprar parques industriales, naves industriales con inquilino AAA. Un papá, una mamá que dice, no, yo no tengo esos millones para un parque industrial, ¿cómo podrían participar? ¿Hay alguna manera, amigo? Sí, ya empieza a haber plataformas donde tú puedes igualmente invertir desde montos pequeños, 10 mil pesos, 50 mil pesos, y participar en proyectos de este nivel. Igual es como un tema de crowdfunding, ¿sí? Donde pones un ticket pequeño y participas de cierto beneficio, ¿no? Así es. Yo invitaría nada más a que evalúes, porque no que revises bien. Hay que revisar muy bien los temas, ¿no? Como informes. Son modelos nuevos de inversión, al final hay que evaluarlos cada uno, ¿no? ¿Tú qué crees, amigo, que sean como las cosas básicas que una persona se tiene que fijar al momento de invertir en algo inmobiliario? Bueno, hay 4 factores importantes. Para mí el principal es toda la parte legal. Necesitas tener claridad de la parte legal. Contratos, todo, la certeza todo en jurídica, orden, ¿verdad? Que tenga el uso de suelo autorizado, que exista una escritura, que no sea un tema, pues no sé, de otro sentido extraño, un ejido, por ejemplo, ¿no? Es mucho más complejo desarrollar un proyecto. Entonces, primer punto, toda la parte legal. Ojo. Segundo tema, importante, todos los recursos económicos si se tienen para desarrollar o no para el proyecto, ¿no? Tercer tema, la experiencia del constructor o desarrollador. Es fundamental que sepan construir porque evidentemente… ¿Quién está construyendo, no? ¿Quién está construyendo? ¿Ha hecho otros proyectos o no los ha hecho? Es su primer proyecto, el riesgo sube. Lleva 50 proyectos, bueno su riesgo baja, ¿no? Y el cuarto y más importante para mí, que no tienes por qué equivocarte, es el mercado al cual está dirigido ese desarrollo. Eso es fundamental. Como el cliente, a eso te refieres, ¿no? Al cliente final. Se va a hacer un proyecto, ¿a qué mercado está enfocado? Son familias jóvenes, es para retirados, es un tema turístico. ¿Cuál es tu mercado? Si te equivocas ahí, no hay forma de corregir el proyecto. Está complicado, ¿verdad? Los 3 anteriores hay forma, ¿sí? Legal te costará y tendrás más tiempo en sacarlo adelante, pero lo sacas. El tema económico, si no tienes los recursos, bueno, pues vas, consigues un financiamiento, ¿no? Constructor, no eres muy bueno, subcontratas a otro que sea mejor que tú. Te apalancas. Lo apalancas y sacas adelante el proyecto.
pero si te equivocas en el cuarto, no hay forma de levantar el proyecto inicias y me lo otra llevo a vez? otro lado, Claro. ¿no? No hay manera. Amigo, me diste 4 puntos súper importantes para al momento de invertir, ojo, papá, mamá, al momento de tomar una decisión. Y ahora, ¿me podrías decir, amigo, algunas red flags o algunos foquitos que me digas, hey, serían los contrarios específicamente a esto, pero alguno más que me pudieras a lo mejor sumar para que las familias que nos escuchan, hey, ojo con esto al momento de decidir? Yo creo que es bien importante conocer el currículum del desarrollador. Okay. Algo que me insiste en los fondos de inversión es cuando los va a buscar un desarrollador y les dice, oye, necesito que inviertas o necesito un financiamiento para desarrollar un centro comercial. Uh-huh. El fondo les pregunta, güey, ok, perfecto, enséñame cuántos centros comerciales has hecho. No, es el primero. No, ¿y por qué vas a arriesgar mi dinero, no? Es lo mismo con una familia, con un papá que dice, oye, voy a comprar o voy a invertir ahí, revisa cuántos proyectos ha hecho. Uh-huh. Si es el primero, eso es una alerta roja impresionante. Mayor riesgo, mayor probabilidad de rentabilidad, pero mayor riesgo. Pero mayor riesgo, ¿no? Entonces, por ahí creo que es importante, ¿no? Si ya lleva 20 proyectos anteriores en su currículum, bueno, puedes estar un poquito más tranquilo. Ok, perfecto, amigo. Por ejemplo, para un papá, una mamá que está decidiendo, ¿qué hago? ¿Compro una casa, compro un departamento? ¿Qué detalles, amigo, tendrían que estarse fijando una familia al momento de, porque quieras o no, es un patrimonio, ¿no? Es un esfuerzo, es el producto de su trabajo. ¿Qué se tendrían que estar fijando al momento de considerar una zona o de qué comprar? Bueno, en el caso de una familia, creo que es bien importante revisar el contexto. Okay. Sí, la infraestructura que hay alrededor. Uh-huh. Evidentemente, el perfil de una zona que tiene escuelas, que tiene una iglesia, que tiene parques, va a ser mucho más acogedor para una familia, uh-huh, a una zona que de pronto pues, puede ser muy comercial, ¿no? Hablando de restaurantes, bares, es otro perfil, ¿no? De todo. Entonces, yo creo que esa es una señal muy clara de dónde encaja mejor una familia, dónde hay mayor seguridad para una familia versus donde hay mayor riesgo, ¿no? Creo que por ahí podría ser un tema importante revisar antes de invertir en una casa o en un departamento, ¿no? Para que pongan mucha atención en estos detalles que son bien breves. A veces se nos olvida, nos vamos por precio. Algo bien interesante, amigo, ahorita me acordé cuando te conocí, dijiste una frase que me llamó mucho la atención. Dijiste, todo proyecto inmobiliario al final del día tiene que ser un negocio financiero. No sé, ¿te acuerdas? Sí, que siempre dices esa frase y me llamó mucho la atención porque a veces como que la parte financiera lo dejamos así como que ahí como olvidadita y me llamó mucho la atención que dijiste. ¿Podrías platicarme por qué dices eso? Sí, a ver, yo estoy convencido que el desarrollo inmobiliario al final del día tiene un trasfondo de, pues, tema financiero. Números. Uh-huh. Algunos no están muy de acuerdo, ¿eh? Pero bueno, Sí, por eso me llamó la atención, porque normalmente el desarrollador, no, es que aquí... Exactamente. Pero tiene que tener carnita y tiene que tener un sustento numérico, pero bueno, te voy a dejar. Sí, al final del día, alguien compra un terreno y está esperando recuperar su inversión. Alguien pone capital para construir casas o departamentos y está esperando un retorno. Claro. En fin, hay inversionistas, hay gente que está esperando ese retorno de su capital. Entonces, por eso es un enfoque financiero. Definitivamente. Y ahí hay un término que le conocemos como TIR, que es la tasa interna de retorno, que me dice un indicador qué tan rentable es o no una inversión. Entonces, siempre debe haber un enfoque financiero para que eso sea sustentable, ¿no? Con todas las características que tú quieras, ¿no? Si son casas, si son departamentos, si hay amenidades, que hay la infraestructura, la inseguridad, la seguridad más bien y la infraestructura que haya, ¿no? Pero al final del día necesitan recuperar su inversión. La familia que compra un departamento o una casa esperaría que conforme vaya pasando el tiempo se vaya ganando cierta plusvalía. Claro. Que la plusvalía es un concepto medio teórico, ¿no? Al final del día no porque no hay nadie que esté evaluando exactamente cuánto se vende, ¿no? Pero tú lo puedes identificar, porque al final si el departamento te costó $1.5 million de pesos y a los 5 años en la zona ya no hay ningún departamento de $1.5 million y los que se están vendiendo son $3 millones de pesos, pues ya sabes que tu departamento lo podrás vender, si no en 3, por lo menos en 2.5, ¿no? Y la plusvalía la capitalizas evidentemente en el momento en que lo ofreces en la venta y alguien te lo compra, ¿no? Correcto. Pero esos son datos que tienes que ir evaluando porque al final, insisto, para la familia
pues es un patrimonio y es algo que vas a heredar a los hijos. Familia. ¿No? Así es. Amigo, ahorita que tocaste el tema justo de la evaluación o de la plusvalía, hay un tema que siempre como que decimos, es que los bienes inmuebles son para curar los males, ¿no? Sí. Por la cuestión de que puedo vender rápido, ¿no? Y mucha gente también dice, no, por eso no compro, porque si hay una emergencia, de aquí a que venda. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves el sector inmobiliario en México en cuanto al movimiento de venta-compra en los próximos meses o incluso el próximo año? Bueno, un tema importante es que sí, en efecto, no lo puedes capitalizar tan rápido, ¿no? O sea, sí tienes que evaluar esa parte. Sí, porque si no le perderías, obviamente, ¿no? O lo tienes que rematar y entonces le no pierdes, nos conviene. Y no es tan conveniente, ¿no? Yo creo que debe haber una estrategia. Sí, lo compro, pero lo voy a usar y lo voy a tener en cuanto yo vea que empiezan a subir los precios en la zona. A lo mejor es momento de vender y buscar algo para reinvertir, ¿no? Pero no es tan ágil la capitalización de un inmueble, ¿no? Sí. Eso es muy, muy importante, ¿no? Es paso, ¿cómo dice? Paso seguro, pero paso firme, ¿no? Sí, así es. Amigo, tú te dedicas mucho a la innovación inmobiliaria, a aconsejar empresas. ¿Hay algo o lo más disruptivo que estés escuchando que dices, me llama la atención? ¿Algo que nos quieras comentar? Digo, ya platicaste del fractional. Sí, los modelos de negocio son un tema muy importante. Está el fractional, está el pool de rentas. Tenemos que voltear a ver el tema del blockchain, definitivamente. Es una tendencia que está muy incipiente, pero ya empieza a haber proyectos donde tú puedes comprar un token, ¿sí? Y eres dueño de un proyecto en una ¿Nos puedes explicar? Sí, así a grandes rasgos. Bueno, muy general, todos conocemos el Bitcoin, o lo hemos escuchado. Ojalá todos tuviéramos uno, ¿no? Pero el Bitcoin usa la plataforma o está en base a un blockchain, ¿no? Que tiene toda una tecnología atrás y que tiene mucha seguridad, ¿no? Empieza a haber ya algunos proyectos donde usan esta tecnología de blockchain para invitar a inversionistas, no solamente compradores o inversionistas en México, sino globales o internacionales. O sea, una persona en Japón, si ve un proyecto donde le venden un token de un desarrollo en... Igual, una rebanadita. Una rebanadita. Pero con tecnología, digamos, un identificador que internacionalmente lo puede ver cualquier persona, que es un numerito, y puede seguirlo, digamos, que en qué momento compró y qué momento vendió. Es correcto. Tienes todo ese track, ¿no? Para saber por eso esos es tan datos. Transparente y tan... Muy transparente, pero lo puede comprar desde Japón o donde él esté. Entonces, ese tema tenemos que empezarlo a estudiar. Estaba escuchando que ya está servicios notariados y todo, ¿verdad? También, sí. Sí. Entonces, viene para allá una tendencia muy importante. Me ha tocado ver un proyecto, no puedo dar muchos datos, lo voy a mostrar más tarde. Es un desarrollo donde no hay ninguna vivienda, solamente existe un puente y a través del puente empiezas a tener experiencias, ¿no? Un museo de criptomonedas, arte digital, en fin, y tú compras una parte de ese proyecto para vivir una rebanadita para vivir esa experiencia. Se van a generar cierto número de tokens limitados para quien quiera vivir esa experiencia, y al final del día quien quiera comprarlo más adelante y ya no existe, pues va a haber una cierta demanda, ¿no? Entonces ahí puede empezar a aumentar el valor. Digo, son proyectos muy disruptivos, pero finalmente empiezan a darse y creo que tenemos que voltear a verlos. Todo el tema de la inteligencia artificial va a empezar a impactar evidentemente. También, ¿verdad? Sí, entonces son temas que poco a poco se van a ir incorporando al desarrollo inmobiliario. Mi estimadísimo Valois, qué gusto haberte tenido aquí. Por favor, en una frase, si todo México te escuchara, si todo México te viera, ¿qué frase dirías o te gustaría terminar este capítulo para que las familias te pudieran escuchar? Con muchísimo gusto. México tiene muchísimo potencial. Necesitamos voltear a ver los datos, la información reales y confiar en tomar la mejor decisión. Tenemos un gran país con grandes oportunidades y por favor no se distraigan, enfóquense en este gran país y sigan invirtiendo en este país que nos ha dado mucho. Sí.
Muchas gracias, amigo. Gracias. Qué gusto que nos hayas acompañado el día de hoy. Y tu familia, papá, mamá, por favor, este episodio que fue, la verdad, muy enriquecedor, creo que podemos seguir platicando de este tema. Hay muchas cosas que desconocemos y no significa que no están pasando grandes oportunidades a un ladito, que el extranjero sí está tomando en cuenta y nosotros a veces andamos despistados, quejándonos de cosas que sí están pasando, pero que no podemos resolver. Pero lo que sí podemos hacer son ser conscientes, estar preparados, estar informados y tomar buenas decisiones. Mi estimadísimo Valois, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Recuerda que si hay gracias, amigo. Si hay algún comentario, si hay preguntas, por favor, coméntalo aquí abajo. Estamos en @hoycreciendo en Instagram o en YouTube también nos puedes seguir y será un gusto verte para el siguiente episodio. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.